¿Cómo me hubiera gustado aprender Matplotlib si tuviera la oportunidad de volver a empezar? Y esa es la pregunta que quiero responder aquí. En este video te quiero dar una guía y un paso a paso de todos los conceptos básicos que tienes que aprender para manejar esta librería de forma correcta y para hacer gráficos impresionantes. Gráficos en donde tus datos muestren su verdadero poder. Lo primero que tienes que saber es que con este comando de import matplotlib.pyplot as plt vamos a importar el módulo de pyplot de Matplotlib. Lo segundo que tienes que saber aquí es que vamos a graficar. Tenemos data frames, tenemos listas, tenemos tuplas y en este caso vamos a trabajar con datos de población mundial. Hemos ido previamente a Kaggle y hemos buscado datos de población mundial. Si no conoces Kaggle, simplemente te digo que es un sitio en donde puedes buscar información, datasets, tutoriales y muchas cosas, muchos recursos de Python para aprender. Volviendo a nuestro notebook y una vez con los datos precargados y copiados de Kaggle, lo que vamos a hacer es copiarlos aquí y tenemos básicamente los datos de los años desde 1950 y de 5 en 5 hasta llegar a 2015, los nacidos en billones y los fallecidos también en billones. Lo que vamos a hacer posteriormente es graficar esta información. Para esto vamos a utilizar un gráfico llamado lineplot o diagrama de líneas. Vamos a escribir aquí lineplot, que es el primer tipo de gráfico que vamos a ver en este video. Y antes de graficar tus datos tienes que saber que hay dos tipos de interfaz. La interfaz de pyplot y la interfaz de objetos. Cuando utilizas una u otra, muy sencillo, y esto es importante que te quede en la cabeza. La interfaz de pyplot cuando vas a hacer un gráfico sencillo, nada más. La interfaz de objetos cuando vas a hacer múltiples gráficos y vas a utilizar métodos mucho más avanzados. En este caso vamos a empezar con la interfaz de pyplot. Lo primero que tenemos que hacer aquí es crear un canvas. ¿Qué es un canvas? Simplemente es esto. Escribes plt.figure y esto nos está generando un canvas que no es más que una figura. Esta figura es un espacio en memoria, imagínate que es el lienzo de un pintor, muy sencillo de entender. Y lo segundo que vamos a hacer es colocar los ejes sobre ese lienzo. ¿Cómo colocamos los ejes? Simplemente con el mismo alias de plt colocamos aquí .plot y si abrimos y cerramos paréntesis, imprimimos esto, corremos la celda, generamos el canvas y sobre los canvas o el canvas generamos los ejes. Ahora, simplemente tenemos que ponerle vida a ese gráfico. ¿Cómo le ponemos vida? Simplemente con los datos. Para esto escribimos años, nacidos y fácil. Vamos a ver el comportamiento que tienen los datos en el tiempo. En el eje X tenemos los años 1950 a 2010 y en el eje Y simplemente tenemos la población en billones. Fácil, ¿no? Otra cosa que tienes que saber es que aquí en esta parte siempre nos va a salir un código en donde nos está mostrando qué tipo de objeto estamos graficando. Muchas veces es incómodo manejar esto y lo que debemos hacer es escribir aquí, por ejemplo, plt.show, abrimos y cerramos paréntesis y ya lo hemos eliminado. Pero este método realmente me parece muy tedioso de escribir, simplemente utilizo punto y coma y nos hace exactamente lo mismo. Si no estás utilizando JupyterLab o Jupyter, es necesario utilizar el plt.show, pero en este caso punto y coma nos vale. Recuerda, el flujo de trabajo es crear la figura y sobre la figura generar los ejes y sobre los ejes generar los años. Si queremos meter otros datos, por ejemplo los datos de fallecidos, simplemente basta con llamar otra vez el método plt.plot y en concreto llamar nuevamente años, y colocar acá fallecidos. En este caso ya tenemos los fallecidos año a año y los nacidos año a año. ¿Qué podemos analizar aquí? Que los nacidos están superando a los fallecidos, con lo cual la población mundial ha crecido hasta el año de estudio. Sobre este gráfico podemos empezar a cambiar colores, tipos de línea y bastantes atributos que son relevantes a la hora de graficar tus datos. Si queremos cambiar el color, por ejemplo, vamos a dejar los nacidos en color verde y simplemente basta con utilizar el atributo color y entre comillas sencillas o dobles escribir green o simplemente escribir la letra G. Corremos y automáticamente ha cambiado a verde y si hacemos lo mismo para fallecidos, en este caso los vamos a graficar con color rojo.
absolutamente sencillo, hemos cambiado el color. Otra cosa que podemos cambiar es el line style o el estilo de línea, simplemente con este comando que se llama line style. Y sobre line style podemos, por ejemplo, utilizar una línea segmentada, corremos y automáticamente tenemos una línea segmentada. Si te da pereza escribir line style, simplemente puedes escribir ls, corres y tienes exactamente el mismo resultado. Y otra cosa que puedes hacer aquí es generar otro estilo de línea, otro tipo de estilo de línea. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar 2 puntos, corremos y tenemos 2 estilos de línea diferentes. En Matplotlib, en la página de Matplotlib puedes encontrar muchos estilos de línea más, los puedes consultar y hay bastantes estilos. Otra cosa que podemos cambiar aquí es el line width o simplemente el grosor de la línea. ¿Cómo lo cambiamos? Vamos a escribir, por ejemplo, coma, line width LW, y este tiene una escala. Entre más grande sea el valor, mayor va a ser el grosor de la línea. Si colocamos, por ejemplo, 2, empezamos a ver que el grosor empieza a cambiar. Si colocamos, por ejemplo, 3, sigue cambiando el grosor y así sucesivamente. En este caso vamos a trabajar con 3. En este caso vamos a trabajar también con 3. ¿Cuándo es apropiado esto? Cuando de pronto las líneas están muy transparentes o la escala del gráfico está muy distorsionada o muy pequeña, entonces es importante generar o hacer crecer todas estas propiedades. Otra cosa que puedes modificar acá es el tamaño del canvas. En este caso, si has entendido el concepto, va a ser muy sencillo, porque el canvas, ¿con qué lo generamos? Lo generamos con el plt.figure. Con el plt.figure hay una opción que es el fix size, y este fix size es muy sencillo de manejar. Simplemente aquí colocas el tamaño en X y el tamaño en el eje Y. Entonces simplemente colocas tamaño, por ejemplo, podría ser en X 12, y el tamaño en el eje Y 5. Si corres, empezamos a tener un tamaño más grande en esta parte y un tamaño más o menos proporcional al que teníamos de 5 en este eje Y. Otra cosa que podríamos modificar aquí es el DPI o la relación por pulgada. Esto simplemente lo utilizamos, en este caso lo vamos a poner de 90, para que todos los objetos del gráfico, incluyendo labels, ticks, todo crezca de manera proporcional. Y por ejemplo, aquí lo tenemos en 90, se ve un poco más pequeño, se podría aumentar, por ejemplo, a 150 y empezamos a tener una resolución más amplia. Para desarrollar este video lo vamos a dejar en 120, que de hecho está muy grande, dejémoslo en 110. Muy sencillo de manejar, muy útil esta información que le metemos al gráfico con el DPI, porque nos permite cambiar todos los objetos de forma fácil y con una escala similar. Otro atributo que podrías modificar serían, por ejemplo, los markers. Los markers no es más que los puntos en cada uno de los años, o en el caso en el que tengamos datos con una resolución temporal más pequeña, pues van a ser los markers en cada uno de los intervalos que vamos a tener. Por ejemplo, para que lo entiendas, vamos a escribir aquí marker, y en marker simplemente vamos a asignar uno que es muy famoso, que es este, que simplemente es una O. Y si corremos, te vas a dar cuenta que hemos puesto unos punticos en las zonas en donde hay datos y donde se están uniendo los line plots o el diagrama de líneas. Si lo colocamos aquí en la parte de los fallecidos, tenemos exactamente lo mismo. Bastante sencillo de entender, ¿no? Otra cosa que podemos colocar aquí y que podría ser un elemento básico pero bastante importante en algunas ocasiones, simplemente es la grilla. Para colocar la grilla es muy sencillo. Vamos a colocar aquí plt.grid, abrimos y cerramos paréntesis, aquí nos quedó la i primero, grid, corremos y es muy sencillo. En este caso ya hemos generado una grilla que es un elemento del gráfico. Otro elemento del gráfico, por ejemplo, podría ser la leyenda. Para colocar la leyenda simplemente colocamos aquí plt.legend y simplemente corremos. Sin embargo, aquí es importante que los datos tengan un label. Y para colocar ese label, que es lo que nos está diciendo aquí, simplemente tenemos que ir dentro del método plt.plot, colocar coma, label, y aquí colocar igual y entre comillas sencilla doble nacidos, que es la etiqueta que les voy a colocar, y exactamente lo mismo para fallecidos. En este caso voy a colocar aquí fallecidos. Si corremos, ya
no nos muestra el error Matplotlib y por defecto él nos coloca la leyenda en el mejor sitio, que para criterio de él es este de la esquina superior izquierda. Si queremos ver todos los métodos disponibles en cada una de estas funciones, basta con pararnos en la función, escribir Shift y Tab y tienes aquí un resumen bastante amplio de todas las funciones, los métodos que puedes utilizar. Hasta aquí muy sencillo los line plots, creo que es bastante útil la información y para empezar está muy bien. Otro elemento imprescindible en un gráfico va a ser el título y los labels, tanto en X como en el eje Y. Para esto simplemente vas a escribir plt punto y aquí vamos a escribir xlabel, es decir, para colocarle la etiqueta del eje X, y aquí le vamos a colocar años. Esto lo vamos a colocar en comilla doble o sencilla y si corremos simplemente vamos a observar la etiqueta en el eje X y lo mismo para el eje Y. Simplemente que en el eje Y tenemos que colocar aquí Y, corremos y en este caso ya no van a ser años, sino va a ser población y aquí vamos a colocar en billones. Esta población puede ir separado aquí del bill, simplemente aquí podemos colocar una tilde y lo tenemos. Nos faltaría algo más que es el título, básicamente es el mismo método plt.title y aquí tienen que tener cuidado porque sí que hay diferencias entre la interfaz de objetos y la interfaz de Pyplot para colocar el xlabel y el title. Simplemente aquí en el title vamos a colocar población mundial y eso es todo. Tenemos ya un gráfico bastante decente y con bastante información. Dentro de los elementos que tenemos aquí se destacan, por ejemplo, los ticks, que son estas rayitas que ustedes ven aquí en cada uno de los números, y podríamos añadir alguna otra escala de ticks, por ejemplo los minor ticks, que es algo que le da bastante elegancia, sobre todo a un gráfico científico, y simplemente se utiliza con este método que es plt punto y aquí minor, y si no recuerdan cómo se escribe pueden escribir aquí tab y le saldrá la opción. Entonces en este caso sale minor ticks y lo vamos a colocar en on. Aquí se nos ha ido el enter, simplemente otra vez tab minor on, abrimos y cerramos el paréntesis y si ven empezamos a tener unos ticks secundarios aquí entre los ticks principales que son un poco más largos. Existen múltiples personalizaciones que puedes hacer, que puedes variar en tu gráfico y para esto te he dejado en el enlace de este video nuestro curso de visualización de datos en Python, en donde vamos a estudiar todos los tipos de interfaz, vamos a aprender diversos tipos de gráficos, histogramas, line plots, box plots, vamos a tener una cantidad de casos aplicados y todo esto te va a ayudar a mejorar un montón en el entendimiento y en el aprendizaje de Matplotlib. Dicho esto, vamos a construir nuestro segundo tipo de gráfico. En este caso vamos a graficar un diagrama de puntos o un scatter plot. Para esto simplemente vamos a venir aquí y vamos a generar en Markdown el título que va a ser scatter plot. Aquí plot. Corremos y lo primero que tienes que hacer aquí es seguir el esquema que hemos venido siguiendo desde el gráfico de líneas. Lo primero que tenemos que construir es un canvas. ¿Cómo lo construimos? Con el método plt.figure. Cuando construimos el canvas corremos y ya tenemos aquí nuestra figura creada y posteriormente, ¿qué es lo que tenemos que seguir en nuestro flujo de trabajo? Los ejes. Para esto vamos a utilizar el método plt. Y aquí vamos a colocar scatter, que es otro método para generar ejes en donde vamos a colocar puntos. Abrimos y cerramos paréntesis y si corremos nos va a decir dame el atributo X y dame el atributo Y que quieres colocar dentro de este método. Ahora sí, venimos con los nacidos, coma, los fallecidos. Si corremos, te vas a dar cuenta que obtenemos finalmente nuestro scatter plot. Finalmente, una vez hecho esto, podemos empezar a modificar los diferentes parámetros de nuestro gráfico. Aquí, en esencia, podríamos cambiar, por ejemplo, el edge color. Y el edge color simplemente es el color del contorno de cada punto. Por ejemplo, si lo ponemos en color red y corremos, puedes ver que aunque no se nota mucho, vamos acá a subirle un poquito el DPI porque ya lo sabemos manejar a 110. Corremos, está un poco más grande la gráfica y sí que se empieza a ver el contorno rojo alrededor de cada uno de los scatter plots.
o de los puntos. Si queremos, por ejemplo, cambiar el color, simplemente basta con que escribas color y dentro del color puedes colocar, por ejemplo, un green. Entonces vamos a colocar un color verde y empieza a cambiar el color del punto. Podemos probar con otro color, por ejemplo, un yellow, un amarillo en inglés, y evidentemente ya vemos que cambió el color del punto y se resalta un poco mejor el contorno del punto. También puedes cambiar un parámetro como el light witness y en este caso es exactamente similar a la escala que se maneja con los line plots y con los line plots, y aquí por ejemplo colocamos un 5 y empezamos a ver que el line witness nos controla el grosor del contorno. Si dejamos por ejemplo un 4 o un 3, vamos a ver que el grosor del contorno va cambiando. Otra propiedad, por ejemplo, que podríamos cambiar aquí sería la transparencia, y para la transparencia simplemente hay un parámetro que se llama alfa y aquí va de 0 a 1, en donde 1 es más oscuro y 0 es más claro. Si dejas 0, 1, empezamos a ver que los puntos empiezan a ser mucho más transparentes. Si dejas por ejemplo 0, 8, sí que tienen una transparencia, pero es un poquito menos notable. Vamos a cambiar aquí un poquito el size, que es otro de los métodos que podemos utilizar aquí. S igual, y vamos a colocar por ejemplo 10. Y vamos a ver que 10 es muy pequeño, vamos a colocar por ejemplo 50. Y vamos a ver que se empieza a incrementar el tamaño de punto. Aquí por ejemplo podemos colocarlo en blue el color. Podemos empezar a aumentarle un poco la transparencia, 0.6 por ejemplo, y puedes empezar a jugar con los diversos parámetros para que tus datos sean mucho más llamativos y tu gráfico capte de mejor forma o venda mejor el mensaje que tú quieres transmitir. Adicionalmente le puedes colocar el label, que vamos a colocar coma, ya empieza a ser muy largo el renglón, entonces lo bajamos, no pasa nada. Un label por ejemplo para esos puntos, y aquí por ejemplo podríamos colocar nacidos versus fallecidos. Ese es el label que le vamos a colocar, y recuerda que una vez puesto el label, para colocar la leyenda utilizamos el método plt.legend. Abrimos, cerramos paréntesis, puntico y coma, y puedes ver que ya aparece un label identificando los puntos. Si quisieras tener dos labels, deberías generar otro grupo de puntos y lo puedes colocar acá mismo y te generaría un label similar. Otra cosa es que también puedes, al igual que en la gráfica de line plots, copiar los labels o los X y Y labels y el title, y el método funciona exactamente igual. Lo vamos a copiar acá, lo vamos a colocar un poco más ordenado esta vez que en el gráfico anterior, y en el X label por ejemplo en este caso vamos a tener los nacidos, en el Y label este caso ya vamos a tener no la población sino vamos a tener los fallecidos, y si corremos podemos ver que tenemos ya el label en el eje X, el label en el eje Y, y por ejemplo dejamos el título de población mundial, o bueno, el título que tú quieras. En este caso ya hemos terminado con los scatter plots. Sin embargo, recuerda que dentro del curso tenemos varios videos dedicados a los scatter plots en donde te explicamos muchos más atributos y aparte tenemos un caso aplicado. El siguiente diagrama que vamos a ver va a ser los bar plots, y para los bar plots vamos a colocarlo aquí en el Markdown, bar plots, vamos a colocarlo acá. Para los bar plots ya necesitamos un tipo de dato adicional que va a ser una etiqueta asociada a cada uno de los datos. En este caso vamos a, por ejemplo, a trabajar con ciudades y vamos a crear las etiquetas. Entonces vamos a crear la ciudad de Bogotá, la ciudad de Lima, por ejemplo la Ciudad de México, bueno, coloquemos Ciudad de México, y vamos a colocar una adicional, por ejemplo coloquemos Miami. Para cada etiqueta vamos a tener una población, lo vamos a colocar como plop o población, coloquémoslo completo, y vamos a añadir por ejemplo en millones de personas, vamos a decir que Bogotá tiene 8, que Lima no sé cuántos tiene, lo ignoro, pero pongámosle 6. Ciudad de México sé que es un poco más grande, pongámosle 30 por ejemplo, y Miami pongámosle unos 10 millones. Y ya tenemos las etiquetas. Nuevamente, ¿cuál es nuestro flujo de trabajo para generar una figura? Lo primero es el canvas, plt.figure. Lo segundo va a ser los ejes o los axes. En este caso va a ser plt.bar, porque este plt.bar nos mete tanto los axes, y dentro del método además
nos mete también los datos. Entonces vamos a colocar primero los labels, que van a ser las ciudades, coma, la población, pero acá nos quedó población, perfecto. Lo copiamos, lo pegamos y hasta aquí un punto coma y todo va bien. Obtenemos el bar plot y podemos ver que se ubica la ciudad y además en el eje de las Y la población. Vamos a colocarle aquí el plt.glabels y vamos a colocar acá entre comillas sencillas o dobles población. Aquí vamos a colocarle una tilde y le podemos colocar acá en qué unidades, en millones, coloquémosle millones. Corremos y acá glabels, se me fue una S y ya tenemos la población. Le podríamos colocar un título, también los métodos de grillas funcionarían acá, por ejemplo un plt.grid, aunque no sería lo más aconsejable en este caso porque lo estaría, digamos que saturando el gráfico. Digamos que hay ciertas prácticas que son útiles cuando generamos un bar plot, como colocar por ejemplo los valores de la población en miles en la parte superior de cada una de las barras. Y bueno, existen muchas técnicas. Aquí vamos a ver nada más esto hasta acá. Y otra cosa que podrías hacer es generarte un bar plot, pero en este caso horizontal. Lo vamos a generar exactamente igual y es bastante sencillo porque a lo mismo que teníamos antes le vamos a colocar el hbar y aquí creo que el hbar no es al principio sino es var h al final. Y ya tenemos lo que era vertical, horizontal, un punto y coma. Podríamos también cambiar, por ejemplo, el fix size y aquí lo podríamos dejar un poco más grande, de 6,6, un dpi, por ejemplo, de 110, por ejemplo. Corremos y bueno, empezamos ahí a manipular el gráfico y a generar ciertos cambios. Aquí, por ejemplo, sí que este está un poco grande, lo achicamos y bueno, esta es una de las formas de generar los bar plots horizontales. Se pueden modificar más y hasta aquí este tipo de gráfico. Finalmente, me gustaría explicarles cómo funciona o en qué ocasiones es interesante utilizar la interfaz orientada a objetos de Matplotlib. Y para esto vamos a utilizar el método subplots. Entonces vamos acá a escribir subplots, pasamos a Markdown, corremos y tenemos ya nuestro título. Y para esto simplemente tienes que tener el concepto de que vamos a generar dos gráficos dentro de un mismo canvas. ¿Cómo lo hacemos? El método se llama plt.subplots. Subplots. Lo tenemos acá. ¿Qué nos pregunta él o qué argumentos nos pregunta? Lo primero que nos pregunta, le damos aquí Shift Tab, es el número de filas que se llama nrows. En este caso, dentro de este mismo canvas, dentro de un canvas vamos a generar una fila y el otro argumento es el número de columnas nequals y vamos a generar dos columnas. Si corremos, te puedes dar cuenta que generamos dos elementos y como lo puedes ver es muy sencillo aquí. Entonces estás generando un canvas, es decir, un solo canvas y dentro de ese canvas estás generando dos axes o dos ejes. Comúnmente, y lo puedes ver en diversos videos y en diversos textos, colocan acá fig, ax, igualan. Si imprimes vas a obtener exactamente lo mismo, pero si tú imprimes la variable fig, ya sabes que en fig se está guardando tu figura y además también te muestra los ejes. Y si tú, por ejemplo, cargas el objeto AX, vas a tener un array con dos ejes. ¿Cómo accedes a uno o a otro? Simplemente por la posición. Si tú haces AX posición 0 y corres, vas a acceder a los axes de la posición 0. Es decir, fila 1, columna 0, que serían estos. Y lo mismo, si accedes al elemento 1, vas a tener el elemento 1 de ese array. Recuerda que esto no es más que un array de tipo objeto. Bien, ahora vamos a colocar dentro de cada uno de los axes lo que queremos graficar. En este caso podríamos, por ejemplo, utilizar los datos que habíamos utilizado previamente. Vamos a coger aquí este bar plot que habíamos generado. ¿Y qué pasa acá? ¿Cuál es la diferencia con la interfaz de pyplot? Es muy sencillo, o sea, si tienes aquí que tu eje va a estar dentro de tu AX, tu objeto AX, vas a colocar AX.
pero le tienes que asignar además la posición. Entonces vamos a estar en el AX posición 0, que es donde quiero colocar mi primer bar plot. Lo segundo es nuevamente utilizar, por ejemplo, este bar plot horizontal. Vamos a copiar esto y a pegarlo. ¿Y a dónde lo queremos asignar? A la X, pero esta vez, ¿a qué posición lo vamos a colocar? A la posición 1. Si no, se sobreescribiría. Ya tenemos esto, ahora hay que cuadrar un poco la estética. ¿Y cómo la cuadramos? Simplemente aquí dentro de tu canvas, dentro de tu método de crear el canvas y tus axes, vas a colocar coma, fix size, que es un método que ya conocías, y vamos a ampliar un poquito el eje X. En este caso vamos a dejarlo de 12, y el eje Y vamos a dejarlo de 5 igualmente. Lo hemos ampliado, sí que se sigue, digamos que cruzando acá un poco. Lo podemos solucionar en este caso de manera muy sencilla. Este lo podemos mandar al 1 y este horizontal al 0. Si lo corres va a estar muy sencillo porque ya hemos, digamos que mejorado un poco la estética y la distribución del gráfico. Lo vamos a colocar acá de forma ordenada, punto y coma. Corremos y ya lo tienes. Muy sencillo, muy fácil el concepto. Simplemente hay que ver en qué parte del array quiero asignar mi gráfico. Pero ¿qué pasa si tú le quieres colocar, por ejemplo, un label? Es decir, un X label al eje 0 vas a colocar aquí simplemente AX en la posición 0, que es el eje en el que quiero generar mi X label. Voy a colocar acá, por ejemplo, punto title. Y vamos a colocar aquí, coloquémosle X label, y vamos a colocar acá un label que va a ser la población en millones, por ejemplo. Entonces aquí en millones, aquí se nos fue una comilla de más y aquí, vale, nos sobra acá otra comilla y acá ya lo tenemos. La población en millones, lo corremos y él nos va a decir, ojo, porque este atributo XLabel no es un atributo de el AX o de los ejes que acabo de generar. Aquí tenemos que anteponer la palabra set y esta es la gran diferencia entre etiquetar con la interfaz de PyPlot y la interfaz orientada a objetos. Bastante sencillo, pero es muy importante conocer esto. Si por ejemplo quisiéramos hacer lo mismo, pero en este caso para el segundo gráfico vamos a tener la posición 1, que va a ser esta, y ya no va a ser el X label, sino va a ser el Y label, y corremos y exactamente tenemos nuestro label acá y nuestro label acá. Con el title sucede exactamente lo mismo, pero hay que colocar la palabra set y esta barrita hacia el piso. Bien amigos, eso es todo por este video. Si quieren ahondar, profundizar más, de verdad que está todo muy explicado en el curso para las personas que quieran adquirirlo, o si tienen alguna duda, por favor escríbanos, déjenla en los comentarios. Estamos para escucharlos, para apoyarlos en su aprendizaje, y gracias por pertenecer a esta comunidad. Si no eres parte de esta comunidad, por favor suscríbete, regálame un like en este video y nos vemos en un próximo video. También si quieres ver algún tema adicional, por favor coméntalo, dinos, que estamos para ayudar, para crecer entre todos, y esta comunidad pues ya es bastante grande y creo que nos podemos ayudar y aprender de todos. Gracias y nos vemos.